Si yo pinto una rubia, una mujer rubia, una botella de Coca-Cola, una bandera norteamericana en un cuadro, lo pongo todo en un cuadro. Y en otro cuadro pinto una morocha argentina, una cabeza, una negra, ¿viste? Cabeza. Una bandera argentina y un mate. Dos cuadros pintados de la misma manera, de la misma idoneidad, digamos. Uno va a ser pop y el otro va a ser kitsch. ¿Cuál es cuál? Adivinen cuál es cuál, ¿no? ¿Y por qué es eso? No es una boludez, ¿eh? Es la mirada que te está diciendo, esto nunca puede ser lindo, nunca puede ser belleza, esto. No está en la misma categoría que esto que sí que es glamoroso y pop. Porque se trata de una rubia y de una bandera norteamericana. Pero ese mundo de la oligarquía impone un gusto que no es el gusto latinoamericano. Ellos no quieren estar inscritos en el mundo latinoamericano, no quieren pertenecer a eso que consideran inferior, que son los cabecitas, los grasas, los negritos. Ellos no quieren estar ahí, quieren estar con los blancos europeos. Entonces es un gran quilombo y toda nuestra cultura se contamina de esa idea también. Algunos entendieron que tercer cine era solo la categoría del cine documental militante. Un error terrible. No son categorías cinematográficas, son categorías culturales, ideológicas. Primer cine, el de las concepciones del cine hollywoodiense o el cine capitalista burgués, digamos, para poner alguna clasificación, pero con todas sus categorías internas, que puede ser desde un documental, un noticiero de la NBC, a la película de ficción más refinada, todas las categorías. Nosotros dijimos, el tercer cine es aquel que expresa las concepciones decolonizadoras de los pueblos de América Latina o nuestras. ¿Qué quiere decir decolonizadora? Uno de los grandes males, de los virus que nos penetraron como resabios de esa herencia neocolonia, es la dependencia. Es la dependencia. La dependencia encierra un complejo de inferioridad muy grande. En mi época, la verdad, el que triunfaba era el que hacía la gira por Europa o era premiado afuera. Aún hoy, el investigador necesita un paper, ¿me entiendes? Americano, europeo. Todo eso es lamentable. Entonces nos tildaron de sectarios. No, el problema era decolonizarse y provocar auténtica invención propia. ¿Y de dónde la encontrás? Bueno, en esa misteriosa interacción con tu tiempo, las culturas populares. Esos fueron los materiales que alimentaron un poco mis películas. La música popular, que siempre la música popular encierra... La música popular es quizás una de las cosas más auténticas o más puras de la identidad de los pueblos. Encierra el ritmo. El ritmo es el latir, es el estar en el tiempo. Nosotros no vivimos el mismo tiempo que vive un sueco, que vive un francés o que vive un ruso. Tenemos la misma anatomía, etcétera, pero nos planteamos distintos. Yo no hacía más que continuar con una tradición, es que yo no inventaba nada nuevo. Y es que era sorprendente también, porque en este país tú decías que tus referencias eran Pablo Guerrero, Luis Pastor o Luis Eduardo Aute y eras un anacronismo. Sin embargo, si tú decías que tus referencias eran Johnny Mitchell, Leonard Cohen y Bob Dylan, era algo cool. Entonces no entendía ese desprecio. ¿Por qué esa anglofilia de la que también habla Víctor Lenore? Esa anglofilia nos hacía como elevar a la categoría de mitos a cantautores que representaban también un compromiso político y sin embargo aquí desdeñábamos o condenábamos al ostracismo, al olvido, a gente, joder, que se había jugado el tipo, macho. Es que aquí hay una cantante, Elisa Serna, es una tía que estuvo en la cárcel. Son gente que se jugó el tipo. Desde las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho, Palermo Hollywood, vivimos copiando... quizás porque seguimos siendo colonia, ¿no? Por más que no lo queramos reconocer, si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio pensar que no tenemos decisión propia. Y eso siempre ha pasado. Antes, en un momento fue Francia, culturalmente fue Francia, después aparecieron los anglos, que todavía no se han ido, y aparece la transculturación, que es lo que yo acepto. El género del rock and roll no es nuestro, hacemos como unos boleros rápidos imitando eso,
pero es transcultural. Y evidentemente nadie que tenga mi edad no puede no aceptar que Hollywood y el rock and roll y distintas cosas que tienen que ver con cosas de la época. Cuando le preguntaron a un embajador americano, creo que fue, más que preguntarlo insidiosamente le decían, pero ustedes al final lo único que hicieron fue la Harley Davidson y el rock and roll, ¿les parece poco? Y propugnábamos un arte nacional nosotros, pero entendiendo lo nacional no como argentino, sino como latinoamericano. Un arte nacional latinoamericano y revolucionario en sus contenidos. Qué sé yo, también son ignorados muchos, hay artistas como Facio Becker, Vigo y los artistas del pueblo de principios de siglo que son bastante ignorados, ¿no? Nadie les da demasiada importancia y sin embargo en realidad lo que hice yo fue continuar una corriente que ya existía en todo el arte argentino y sudamericano. Viene desde Sin Pan y Sin Trabajo, de la Cárcova. Se suceden todos los pintores y artistas anarquistas, siguen el grupo de Boedo, siguen en todo eso. Sigue de algún modo en el Berni de los años 30, en Spilimbergo. Y bueno, en nuestra generación tomamos yo lo que pasa es que le di una organicidad militante, digamos. Yo me enamoré mucho del rap latinoamericano, en particular al principio el cubano y después, bueno, el brasilero y todo el universo que descubrí después por Latinoamérica. Y acá incluso, con el paso del tiempo, me gustó mucho eso de que el rap tenga una identidad latinoamericana, que se diferencie del norte, que hable su lengua como la habla cotidianamente y no con un tono así como imitando a los chicanos, que en ese momento me acuerdo que se hacía mucho. Y sobre todo me gustaba, a mí en lo personal, el rap político y comprometido socialmente, ¿no? Eso es como un poco lo que a mí me llega. Mi respuesta al hip hop, como mujer, como latinoamericana y como militante, es el compromiso. Básicamente el compromiso incondicional. Y recuerdo que en aquella época hacía hasta una canción que nombraba el otoño, que ni siquiera existía en Cuba. Muy linda, por cierto, que me gusta mucho, de la cual guardo muy buenos recuerdos, pero que en algunas ocasiones no eran válidas y como te digo, no resultaba suficiente. Es decir, que hacíamos estas cosas y alrededor de nosotros había una tremenda revolución que ya se imponía por sobre nuestra obra, pidiéndome a mí en este caso que le cantara. Y así fue que empecé a hacer mis 22 años, donde solamente digo desde un plano muy humano, pero me contradigo y me opongo al pasado que pasó, pasando, etcétera, etcétera. Tu hombre de campo, tu gaucho, ¿qué era sino un individuo falsamente literario que siempre estaba haciendo ruido con las espuelas? Te habías hecho una idea del gaucho, una idea para uso interno, y dentro de tu imaginación el campo era un desfile de prendas vestidas de zaraza que bailaban el pericón por María, porque vos y yo y todos conocíamos la palabra gurisa. Qué linda palabra, cómo no, gurisa, una linda palabra. Explotación, nunca supiste qué significaba. Injusticia tampoco, claro, vos sabías lo que era gurisa. Y claro, no eran palabras literarias, y además el campo quedaba lejos. Lo tuyo era la gurisa, el chiripá, el horcón y la tropilla de un solo pelo. Hermoso pelo. Ese momento de preciosa alegría, cuando ya se terminó tu ignorancia del campo y de tus hermanos del campo, y en vez de darle la espalda a las gobernaciones que ya se han recibido de provincias, le das la espalda al río de los caminos extranjeros y mirás cariñosamente todo eso que en el lenguaje de las zambas se llamaba tierra adentro. Ya es hora de que cambies en tu imaginación toda aquella fantochada del paisanaje envuelto en el poncho de una mentira literaria por esta dichosa familia donde no hay chinas sotretas, ni matreros, ni aijunas, sino hombres y mujeres como vos y como todos,